¿Qué tal, amigo? Buen día, ¿cómo te va? Puede ser Diesel Max. Y veo, soy pasajero. Buen día, grupo. Soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancar humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. ¿Qué tal, gente? Bye, chapa. Otra edición de este programa que te muestra lo hermoso que es el Paraguay. Hoy estamos en una ciudad y para los amantes de la piña, prepárense. Nos encontramos en Valenzuela, así que muchas gracias por recibirnos y a prepararse a conocer más de esta ciudad, de la historia de este lugar y a disfrutar del Paraguay. Bienvenidos. Camino sin miedo, cangrejo sin mar. Esta mañana nos recibe la señora Benita Salinas, docente jubilada y una mujer valenzolana, así se dice, ¿verdad? Sí. Valenzolano y valenzolana, que son los de Valenzuela. Queremos agradecerte que nos recibas en tu ciudad y nos guíes esta mañana. Gracias, bichos. Sean todos bienvenidos a nuestra comunidad que es Valenzuela. Se siente muy complacida al recibirles a ustedes. Bueno, queremos saber más de la historia de Valenzuela, qué podés comentarnos. Sí, y estamos justamente situados ahora en la plaza donde se tiene el monumento que perpetúa, ¿verdad?, al padre Víctor Antonio Fernández de Valenzuela. Él es el sacerdote que por sus medios mandó construir el templo parroquial. Y justamente está erigido, ¿verdad?, el monumento mirando al templo que él mandó construir. Y el padre Valenzuela, con otro sacerdote de apellido también Fernández, pasaba por estos lares hasta Gutumí. Y el padre Valenzuela se enamoró de este lugar. Y de ahí nace ¿verdad?, la independencia de Piribebuy. La independencia parroquial de Piribebuy. Parroquial. Pero como ciudad. Como distrito fue en el año 1844, 18 de abril de 1844, de la época de don Carlos Antonio López. Vamos al monumento a ver este sitio que fue erigido en nombre del padre, ¿verdad? Fue erigido en nombre del padre Valenzuela. Quiero leer un poco esto. El Centro Social, Recreativo y Deportivo Valenzolano erige este monumento recordatorio que perpetuará ilustre presbítero jesuita Víctor Fernández Valenzuela, sublime rector de la enseñanza cristiana e insigne fundador de este pueblo. Según la historia, ¿qué le enamora al padre Valenzuela de este lugar? De este lugar. La tranquilidad, dice, la parte del paisaje que tiene, los matices verdes que presenta, sí. También la vegetación, porque todo eso se utilizó para la construcción del templo parroquial, la madera, ¿verdad? El retablo, por ejemplo, es el único en ese estilo, que es el estilo barroco rococó. Es el único en Paraguay y está declarado como Patrimonio Nacional. En el 2006 fue declarado Patrimonio Nacional y actualmente se está restaurando ese retablo. Lo está haciendo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ¿verdad?, en forma conjunta con la Secretaría Nacional de Cultura y la comunidad. ¿Ese retablo dónde se encuentra, Benita? Y ahora actualmente están ahí en el templo parroquial, que vamos a ir a verlo, ¿verdad? Está desmontado. Se está haciendo la restauración por piezas.
como le estuve diciendo, el templo ya data del año 1700, 758 se inauguró y eso ya estaba. Y ahora, después de más de 200 años, se está haciendo la restauración. Y así como la gente en sus casas estarán diciendo, vamos pues a ver el retablo. Vamos a ver el retablo. Vamos a ver el retablo. Sí, y ahora se Histórico tiene un retablo provisorio, bicho, Sí. porque como que se desmontó todo el retablo original. Un joven artista de la comunidad imitó la obra de Coqui Ruiz. Entonces van a ir a apreciar también eso. Incluso está nuestro joven artista, que es Fabián Lugo. Él Vamos a hablar con él. Sí, él había hecho eso. También hizo el retablo para la Virgen de Cacupé para su fiesta patronal este año. Es lo que siento. Solía mis pasos. Estamos disfrutando un día soleado en Valenzuela. Comiendo un rico mbejú. Trajo la gente a obsequiarnos. La señora Célica Salinas. Célica Salinas, se llama la señora. Yo sé que no se habla con la boca llena. Quiero agradecerte, doña Célica, y decirte que te reírland en Bellu. Muchas gracias. Ser quien sos y nada más. No hace falta pintarnos las caras. No hace falta negar lo que amas. Estamos en el Paseo de los Ilustres, la ciudad de Valenzuela, y estamos con un ilustre caballero, don Romilio Cantero, poeta popular. ¿Verdad, don Romilio? Sí, así dice la gente. Así dice la gente Dice que la vos gente sos. que soy poeta. ¿Cuántas obras, don Romilio? Por lo menos tengo 120 por ahí. 120. Oh, veníamos Sí. a sentarnos acá, mira qué lindo este lugar para Lo sentarnos. que he escuchado escrito por mi puño a Valenzuela. Por favor, vos presentá tu poema acá en Baella. Dice así: a Valenzuela, a ti te canto mi Valenzuela, escucha atento se va a llevar. Quiero expresarte a este pueblo que no hay otro y yo Oaxaca. Hermosa arroyo tu verde prado, muy renombrado el acá, como una prenda tiene guardado, bien escondido pa' sobritar. Bella mujer jamás igualada, como una hada cuñataí, con su sonrisa encantadora, cantando polka en guaraní. Bien, mi pueblo tiene su historia. Cuando hay guerra, ojo paité, como creyente todos adoramos Señor San Blape y San José. Más de 100 obras, Romilio. ¿Cómo Sí. se llama esta que nos contaste ahora? Que no... A Valenzuela. Ah, Valenzuela. Sí. Otra que te guste mucho, ¿cuál es? Y otro que me gusta es una poesía. Soy un poco de patriota. Pues el patriotismo me gusta porque mi padre era es combatiente de la guerra. Me gusta el patriotismo. Así que tengo también escrito por mi puño también una obra dedicada a los niños mártires de Costañú. Y dice así: hay potapes en Dumí, barrero guabaja otro. Con 16 de agosto, Cheñi en Tebe a Muasay, a Costañú, Paraguay, leño gatuba inocente, ni en ningún continente pendéis aguanta tu país. Getámita Paraguay, de pipe o pituuba, mamoy cuerpo sepultura, ja esperando y cuay, tatarendupe o cay, peñure cusube pava, y sumimi ojecaba, hoy me ambuendo topay. Hacheneta Paraguay, dereje jacateune, ñande chara apoguetiune o ora chebu, pende arrocho chucuru y pipe enterregane, hacho chape pu ampane, pe centauro ra tatati, tatarendu, pecuarajio quiero abo, acostañú consagrado, upechabe oputá, toicuami y campa, los brasileros zafados, con Paraguay o chucaparon, genio y chebu barajá. Acostañú ojecha, pejeracuera lavado, pecuruzú chajechavo, checoguerú manduá, cabachu arriba y pe general caballero, lomita inti upeno, checorainón y camba. Guerra guazú ojecha, manduaná acostañume, tetaranjú chagüerune chati oimi chajecha,
que antes hacho wasape kurusure mondepe hañon tibeñen boepe tupan haisuto ya. Ese sí es el lorito Oa, porque allá está su pareja por ahí, esta es su pareja. Un saludo a todos los loritos Oa también que ven. Bye, chaval. Veníamos a tomar split. La ciudad de Valenzuela es conocida en todo el Paraguay por la piña, la ciudad de la piña le llaman. Y acá en la iglesia tenemos la plantación de piña, que su época es diciembre y enero. Así que si quieren disfrutar de la piña más rica del Paraguay, vengan a Valenzuela, diciembre y enero. Mira qué linda la plantación en la iglesia, como un símbolo de la ciudad y esa iglesia tan representativa de esta hermosa ciudad. Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo, soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancar humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. 360 grados con Samsung. Estamos a 360 grados con Samsung. En todos lados. En todos lados. Se ve. Ahí. Si querés de un lado, nos vemos nosotros, o si no, del otro le dejas a él. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera. Ahora vamos a hablar de lo que era la fábrica de azufre. Sí, Poco se conoce sobre eso. sí, muy poco se conoce sobre este tema, ¿verdad? De lo que aconteció acá en la comunidad de Valenzuela durante la guerra del 70. En el año 1869 llegaron en la comunidad los brasileros y uruguayos. Ellos se dieron cuenta de la existencia de la fábrica, que justamente es este lugar donde estamos, pero más hacia adentro, porque En esta línea recta. en esta línea recta, acá hay un pequeño arroyito y allí estaban instaladas, ¿verdad? Dos salones grandes, dos piezas grandes, en donde se explotaba entonces el azufre. Y funcionaba durante la guerra del 70, ¿verdad? Hasta 1869, año en que los brasileros, ¿verdad?, vinieron y quemaron la fábrica, y adentro quemaron entonces 30 mujeres también que estuvieron trabajando. Fue ahí donde murieron esas 30 mujeres y según lo que hablábamos, se calcula Sí. que eran las residentas de esas Se mujeres. calcula que habían sido las residentas, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos hasta el momento los nombres de quienes fueron esas mujeres, ¿verdad? Se piensa o se calcula, ¿verdad?, de que habrán sido también las mujeres de las residentas que seguían, ¿verdad?, a sus esposos, a sus hijos. Y entonces ellas fueron las que estuvieron trabajando porque ya no había hombres. Eran mujeres que estaban trabajando en la fábrica. Se encuentra incluso escritos que fueron enviados a Carlos Antonio López, cómo funcionaba, ¿verdad?, la fábrica de azufre en Valenzuela. Y ya después que fueron quemadas. Dios mío. Esta parte de la historia se encontró en un libro de autor brasilero. Ellos cuentan que en Valenzuela ellos quemaron la fábrica. Entonces, para poder armar este museo tuvimos que recurrir, ¿verdad?, buscando los elementos que fueron utilizados, y encontramos esta azada, por ejemplo, que es enteramente de hierro, y estos son partes de lo que fue la fábrica. Se tienen los pisos, los ladrillos de las paredes,
Esto, por ejemplo, que hasta hoy hay yacimientos por ahí de azufre. Esto es un trabajo que se había hecho con una arqueóloga enviada por la Secretaría Nacional de Cultura, es Ruth Allison, ¿verdad? Con ella trabajamos en ese lugar y la intención es de que ese lugar también se convierta, ¿verdad?, en un lugar histórico y también arqueológico, porque se puede ir descubriendo muchas cosas en ese lugar. En eso también queremos estar trabajando para poder rescatar ese lugar tan importante para la comunidad. Entonces, siguiendo esta misma línea recta, se llega a Piribebuy. Ellos llegaron acá, quemaron la fábrica, quemaron a las mujeres, por el camino le mataron al padre Francisco Maíz y llegaron a Piribebuy. Allí, el 12 de agosto, ellos quemaron el hospital. O sea que en todos los lugares donde fueron llegando, ellos fueron matando, quemando, robando, matando y quemando todo lo que encontraban. Respecto a lo que hicieron los brasileños en aquella época, ellos vinieron con la intención de encontrar oro. Oro, sí, vinieron con la intención de encontrar oro, que estaban guardados, ¿verdad?, los lingotes de oro en el templo parroquial. Y entonces Francisco Maíz había llegado en ese interín, ¿verdad?, por órdenes de Francisco Solano López, para que pueda retirar de este lugar y llevarlo en otro lugar, ¿verdad? La intención era guardar eso, pero no hubo tiempo. Llegaron primero los brasileros y le tomaron al padre Francisco Maíz. Y tomaron el oro. Y tomaron el oro en la sacristía del templo. Ese es el comentario, ¿verdad?, que según la memoria colectiva se fue escribiendo incluso un libro de eso que escribió mi papá. Buscamos información de esta fábrica de azufre y no existe nada. ¿Hay algún lugar donde se pueda acceder a esa información? O como vos decís, del lado brasilero si hay información. Sí, del lado brasilero, ¿verdad? Porque nosotros incluso habíamos hecho un documental en este lugar, por eso que se había recurrido, ¿verdad?, al Archivo Nacional. También en el Archivo Nacional fueron quemados varios documentos, ¿verdad? Por eso que nos dificulta más encontrar datos. Si alguna familia paraguaya tiene algún objeto que desea donar a uno de los museos, por ejemplo, algún paraguayo o paraguaya puede tener algo histórico de la zona de Valenzuela y quiere donar al museo, sí, que dirige esta señora, lo puede hacer, ¿verdad? Repito, info@bichosriveros.com para enviar toda la información que tenga o de repente alguna donación histórica que quieran realizar para los diferentes museos de todo el Paraguay. Sí, muchísimas gracias. Gracias de vuelta. Bueno, gracias. Soy como puedo, camino sin miedo, cangrejo sin mar. Bueno, queremos hablar también con Diana, que tiene una historia, es una anécdota. ¿Qué, Diana, lo que te cuenta, ¿verdad? Lo que cuenta la leyenda? Cuenta la leyenda. Bueno, lo que te estaba comentando un poquito a tu productora es lo que se di cuenta de lo que es la iglesia y sus túneles. Porque anteriormente las iglesias franciscanas se decían que estaban conectadas entre ellas, y la de Valenzuela dice que conecta con la de Yaguarón, por ejemplo. Pero si conoces el altar de Yaguarón vas a ver que tiene varias similitudes con lo que es nuestro altar acá en Valenzuela. Sí. Inclusive se dice que son los mismos artistas los que tallaron en ambos altares. En aquella época todavía estaban los caciques guaraníes rondando por estas tierras, entonces ellos como no vinculaban con los franciscanos, entonces los franciscanos eran perseguidos por ellos. Y hablando de esos túneles, ¿se llegó a encontrar algo o no? Y hace poco los restauradores empezaron a buscar y no hallaron nada, así que se queda solamente como un mito. Pero en la restauración falta todavía quitar las partes de los pisos, y así que la esperanza es lo último que se pierde, como se dice, y estamos esperando a ver si se llega a sacar los pisos algo. Se llega a encontrar algún túnel. Se llega a encontrar algo. Bien, pues, ¿y de la parte de Yaguarón qué se sabe? Y se dice también que tiene sus túneles, inclusive hay gente que cuenta que sale agua de vez en cuando ahí en la entrada de la puerta principal de la parroquia del Yaguarón. Y esa es la que le... ¿Quién te contó a vos esto? Mi abuelo. ¿Tu abuelo? Sí. O sea, estamos hablando de esto que claro, se que viene viene ya de generación en generación. Así mismo. Y ahora vos nos contabas a nosotros le contamos a la gente, y la gente seguirá hablando, ¿verdad? La gente seguirá preguntándose, ¿será
que se conectaban las iglesias de los franciscanos entre sí por un túnel subterráneo. Dejamos ahí eso. Estamos disfrutando ahora de lo que es el museo de la ciudad de Valenzuela, una recreación de la guerra del 70 y tantas historias y elementos de la época. Sí, elementos que fueron utilizados en la fábrica de azufre. Como les estuve ya comentando, la fábrica fue instalada acá en la época de don Carlos Antonio López. Se instaló en el año 1859 y funcionó hasta el año 1869, año en que fue quemada la fábrica, fue quemada por los brasileros. Se tiene, por ejemplo, el abatizo acá, y son elementos de hierro, ¿verdad?, que formaban parte de la fábrica. La balancita. Y eso quiero mostrar que me llama mucho la atención. Acá está la tapa del horno. La tapa del horno. Muy conocido la herramienta, pero esta arma utilizada por las residentas. Sí, es como una pequeña espada, ¿verdad?, que ellos ponían por el hombro para tener más fuerza. Ellos usaban, ¿verdad?, y lo colocaban por el hombro. ¿Podemos mostrar eso, la forma de colocación? Esa es un arma de la época. Esa es el arma de la época que usaban las mujeres de la residente. Entonces ellos ponían acá para tener más fuerza, y cuando fueron atacadas ellas utilizaban, ¿verdad?, pues termina con una punta. Entonces era un arma utilizada por las mujeres de la residenta. Esto lo habían donado a mi papá, ¿verdad?, porque él fue el propulsor de todo esto. ¿Tu papá inició este museo? Mi papá fue quien inició este museo. ¿El nombre de tu papá, Benita? Es el profesor José Anuncio Salinas. Y se le reconoció a él como propulsor, ¿verdad?, de la cultura histórica de nuestra comunidad. Por eso el museo lleva su nombre. Orgullosa de tu papá. Orgullosa de mi papá. Y nosotros orgullosos de tu familia, de tu papá, por generar esto, ¿verdad? Sí, y lo seguimos manteniendo. Estamos observando lo que es el proceso del trabajo de los restauradores, digo bien, en estas imágenes. En esta van a poder observar el trabajo del antes y el después de estas imágenes y estos santos que desde el inicio de su creación, 300 años a la fecha, recién se están limpiando por primera vez y podemos tener el trabajo terminado. Estamos con Benita, que nos está mostrando el retablo original, ¿verdad?, que habían hecho los franciscanos, y es el único en el Paraguay del estilo barroco rococó. Y lo que decía recién, que en América solamente hay 3 retablos. Sí, 3 retablos de este estilo. De este estilo, según estaban comentando, ¿verdad?, los grandes estudiosos, porque acá llegaron mucha gente con la curiosidad de queriendo saber, ¿verdad?, quiénes hicieron, cómo se hizo. Tiene sus características, ¿verdad? Entonces se asocia con el estilo franciscano, se asocia, por ejemplo, con el trabajo de Sousa Cavada, que es un artista que fue contratado para Yaguarón y que posiblemente también haya pasado acá, ¿verdad?
Entonces imprime él también su característica en el altar. Esa parte que estamos viendo en este momento todavía no está restaurada. No, todavía. Lo que se va restaurando es lo que tenemos acá. Sí, la parte superior del altar, que es el ático. Y vemos cómo se van recuperando los colores. Y se van recuperando los colores. Ni tocar. No hay repintura. No hay repintura, solamente es con la limpieza, sí, porque muchas gentes creen que vuelven a pintar. No, esto es una limpieza primero, una fijación de los colores, después están haciendo la limpieza, no hay repintura. Estamos hablando de que esta pintura es del original, año... Sí, del año 1700. Y es la primera vez que se está tocando, es la primera vez que se restaura. Del 1700... Sí, a este año, 2016. 2016, son más de 300. Mucho tiempo. Sí, es mucho tiempo. Y tiene láminas de oro. Estas son láminas de oro que falta ir completando, ¿verdad? Y también tiene láminas de plata. Los técnicos fueron descubriendo que la base de muchas de las piezas tiene plata. Es plata y es oro, son láminas de oro, que ahora se está reponiendo, ¿verdad? La parte donde falta. Benita, una curiosidad del altar. Me decís que tiene una palanca, que es esa que está ahí. Sí, sí. Y eso se va abriendo, ¿verdad? Porque ahí se guarda, esa es la custodia, ¿verdad? Se guarda allí, ¿verdad? El copón que dicen allí para las fiestas, ¿verdad? Entonces es el sagrario, ese es el sagrario. Y un sistema de palanca que abre en forma circular. Al mover la palanca, eso que ven ahí se va abriendo así y ahí está. También quiero destacar que muchas veces las imágenes fueron robadas. Por su valor, ¿verdad? Los que conocen el valor de cada una de las partes del retablo y de la imaginería, ¿verdad? Nos llevaron la imagen del niño, la imagen de San Miguel, San Gabriel, los Sansones, y por suerte que se pudo recuperar las imágenes, no así las imágenes de los ángeles. Eso no pudimos recuperar en su totalidad. Ya que estás hablando de un tema tan sensible, delicado y grave al mismo tiempo, sí, ¿verdad? Porque no se pueden perder piezas históricas del Paraguay. Cuando fuimos a la fundición de hierro, a La Rosada, también nos comentaban que se robaron imágenes y se recuperaron casi todas, ¿verdad? Sí. Faltaban creo que 2 o 3 que no se pudieron recuperar, que fueron robadas también del museo, ¿verdad? Ah, sí, sí. Entonces estamos hablando de situaciones que no solamente ocurrieron acá, sino que sí, en otros sitios, sí, históricos del Paraguay. A veces parece que comienzan los robos en los templos, ¿verdad? Y después van robando, por ejemplo, las campanas, que son de bronce. De acá, por ejemplo, la campana se había llevado justamente y para la fundición, para la guerra, ¿verdad? Para los famosos, sí, cañones, sí. El cañón cristiano que sigue teniendo el gobierno brasileño. El gobierno brasileño. Que todavía no devolvieron. Una de las campanas de acá se había llevado para eso. Y se había quedado sin campanas, ¿verdad? Pero después ahora ya tenemos campanas que son nuevas. Es importante hablar de esto y decir, ¿verdad? Hacerlo público y que claro, se sepa, ¿verdad? Sí. Qué se tiene, qué no se tiene. Lastimosamente, qué se perdió, qué se robó. Y sí, para poder valorar lo que queda y cuidar esto. Cuidar eso, sí. Para que no vuelva a ocurrir. Claro. Y por eso nosotros instamos siempre, ¿verdad?, a los niños y a los jóvenes de la comunidad que tengan ese celo por lo que nosotros tenemos, porque esto está declarado como un patrimonio nacional, ¿verdad? Y a veces mantenemos por eso el templo con las puertas cerradas, porque nosotros ya sabemos cuál es la historia que tenemos, ¿verdad?, en cuanto a los robos. Y por eso entonces esa es siempre la recomendación que hacemos, que cuidemos, que las personas que están por los alrededores, que cuiden un poco quién llega, para qué está llegando, qué está mirando, porque es importante, ¿verdad?, que todos tengamos ese celo por lo que nos corresponde, ¿verdad?, lo que es en la comunidad. Esto es de todo, es del Paraguay mismo. Y es del Paraguay.
Así mismo. Y si las personas quieren venir a conocer este retablo, quieren venir a ver el retablo de Fabián. De Fabián, sí, Luego, claro. ¿cómo pueden hacer? ¿Qué días pueden venir? Acá, Fin de semana se pueden dar una escapada y venir a Valenzuela. Pueden venir. Nosotros estamos siempre pendientes de las personas que llegan, ¿verdad? Y de lunes a viernes están los restauradores trabajando. Ellos hacen el trabajo a puertas abiertas, por decirte que ellos sacan las piezas en el corredor para que la gente pueda ver, ¿verdad?, qué es lo que ellos están haciendo. Y se invita siempre a toda la comunidad y a los que quieran venir a ver cómo se hace un trabajo de restauración. Yo por lo menos personalmente estoy todos los días mirando, ¿verdad?, el trabajo que están haciendo y aprendiendo también, ¿verdad? Entonces por eso es que me es fácil hablar, por ejemplo, hoy contigo. Benita vive detrás de la iglesia. De la iglesia, así templo, que sí. es fácil llegar a tu casa. Sí. Y la predisposición tenés para el que venga. Para los que vengan, sí, cómo no. Bueno, estamos ingresando en este momento a este lugar de paz, a esta parroquia de la ciudad de Valenzuela. Quiero presentarle a Fabián Lugo, el joven que es el creador de esa obra, ¿verdad? Del retablo, que es un retablo que nos lleva a la naturaleza, que viene de la naturaleza, y también vemos que es el trabajo de Coqui Ruiz, que sigue en tus manos y que la ciudad de Valenzuela te agradece. Y cada año para la fiesta patronal nos preparamos de esta forma. Tengo un equipo que me ayuda a trabajar y cada año queremos cambiar también, queremos hacer algo diferente. Este fue de marzo pasado, lo armamos afuera. Acá afuera. Sí, y ahora como nuestro retablo principal está en arreglo, entonces lo trajimos adentro. O queremos acercarnos a ese retablo y que nos expliques cómo fue para que digas, yo quiero hacer retablo. O sea, ¿de dónde nace eso, Fabián? Y nace de la inspiración de lo que hizo Coqui Ruiz. Nosotros vimos su trabajo en Tañarandú y me enviaron fotos y qué posibilidad hay de hacer algo similar, pero no algo como el que él hizo, ¿verdad? Sino ponerle ya nosotros nuestro estilo acá. Y así nació. Esta, por ejemplo, es semilla de girasol, poroto, este es soja. Y esta parte, por ejemplo, ya es una técnica que nosotros le incorporamos, que le llamamos el falso tallado. Es totalmente de papel, pero de lejos parece que es un tallado. Una obra de arte que fue realizada por Fabián Lugo. ¿Y cuántos jóvenes más? Y 11 personas. 11 personas. ¿Podemos nombrarle a esos jóvenes? Está la profesora Célica, la profesora Rosy, allá están. Decime que están acá varios de ellos. Sí, varios de ellos están. ¿Pueden venir? Sí, vamos acá a conocerle Matías a todos. también fue uno de ellos. Matías, vení. Matías, que también nos va a ayudar el día de hoy y nos va a guiar en esta hermosa ciudad. Este aplauso para ustedes. Felicidades. ¿En cuánto tiempo me dijiste, Fabián, que Este terminaron? trabajo fue 2 meses por ahí. 2 meses. Pero te digo que el trabajo fue de 7 de la mañana a 11, 12 de la noche. Queríamos terminar para el 8 de marzo, porque el 9 comenzaba nuestra fiesta patronal. ¿Qué es lo que más te gustó de este trabajo? El compañerismo que existe en el grupo. Porque nosotros, por ejemplo, somos 11 personas y esas 11 personas movimos cielo, mar y tierra para poder conseguir, porque esto tiene su costo. Tiene su costo y tuvimos que solventar.
Y el tema de los insumos, la materia prima. Todito nosotros solventamos y también con la ayuda del Consejo Pero Económico. hay cosas que son de la naturaleza, se iban a buscar, ahí veo los cocos. Sí, eso por ejemplo fueron donaciones de los que están por las compañías, que están más cerca de la naturaleza, vamos a decirle, que tienen su propiedad. Entonces nos acercábamos a ellos y ellos mismos nos traían. Y qué bueno que los jóvenes, que los maestros se interesen y formen parte y sean parte activa de la comunidad. Sí. En este caso en Valenzuela, Fabián Lugo y un equipo maravilloso de 11 personas fueron los creadores de esta obra de arte que queremos dejar en imágenes y felicitar. Y esta es la fruta oficial acá de Valenzuela, la piña. Diciembre, enero, no se olviden. Ahí va, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Qué hacen por acá? Venimos a Valenzuela ¿En serio? a mostrar la ciudad. ¿Vos sos valenzolana? Venezolana. Porque no vinieron cuando había muchas piñas. Y vamos a volver. En septiembre, lleno de piña hay acá. ¿Cuándo lo que de diciembre, enero nos dijeron? En septiembre empieza. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. En marzo termina la piña. Algo tienen que venir para ver cómo es la piña acá que hay. Cierto, es la piña más dulce del Paraguay, está acá en Así Valenzuela. Así mismo es. ¿En serio me decís? Y si ¿Y bien ustedes plantan piña? compramos otra vez de acá de Valenzuela. ¿Todo acá? Todo de acá. Qué bueno, che. Acá la tierra nos da para la piña, pero hacia el cerro, hacia el Itatí, hacia ahí hay piña. Hacia ahí se planta. Sí, hacia ahí sí. Hacia ahí pueden venir para ver lo hermoso que es la ciudad de la piña ahora. En enero sí que, ¿cómo te voy a decir? En la festival de la piña. Ahí la iglesia, nos vamos todo en la plazoleta, ponemos toda la piña, hacemos de todo. ¿Qué hacen con la piña? Así como con la frutilla, hacen de todo un poco con la piña, ¿qué se hace? Y se hace tarta y eso. También se saca todo adentro de la piña y se licua y se le pone adentro y se con pajita. Y ahí se sirven ya la gente. ¿Está bien, Este con queso. Este es así lo más. Dios mío. Quiero saber qué tiene tu miel, por eso tanto te gusta. ¿Qué es lo que tiene? Ingrediente secreto, ¿qué es lo que le pones? No le haya contado Esperanza. De tu vida privada, de tu vida privada vos no tenés que hablar. Verdad que sí. Por favor. Así es. Muy rica la. Este es el combo de 10.000. Más 10.000. Más 10.000. ¿Cuánto es? 20. Muy bien. Ya sabe sumar. Este le voy a sacar para que use otra vez tu. Claro que sí. Te vamos a llevar. Está bien. Tu miel y tu maní. Muchísimas gracias, Esperanza. Gracias, así que a vos. Saluda al conejo cuando suele actuar ahí. Le voy a mandar saludos Dale, a Palo. A Palo. Adiós. Ahí decirle, saludos a Palo. Ahí está, ahí te ve Palo. Saludos a Palo. Jovencito. Y vengan para probar la piña en Valenzuela. Sí o sí. Sí o sí. Ahí está Palo. Tenés que venir. Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo, soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancar. Ahora llegamos al primer chorro del arroyo Uponá. Ahí está el lugar, magnífico. ¿Y quiénes son los que más vienen acá, Diana?
Los turistas. Los turistas. Los turistas sí que vienen, curiosean, preguntan lugares para descubrir y son ellos los que llegan hasta acá invitados por la gente que conoce, porque ahora sí ya es realmente conocido, todo el mundo viene, llega y te pregunta cómo llegamos a Uporná, te dice. De entrada ya De entrada ya te pregunta cómo llegamos a Uporná, pero anteriormente sí costaba más y te preguntaban dónde podemos, qué lugares hay para conocer, dónde podemos ir. Y la gente empezó a traer, a invitar a que se conozcan este tipo de lugares y la gente quedó encantada. Y es así que se hizo famoso el arroyo Uporná. Hay algo muy importante que resaltar. Esta parte del arroyo Uporná y esta parte, estos chorros y saltos que estamos observando, están dentro de una propiedad privada. Y lo resaltante y destacable es que los dueños de esta propiedad privada dan acceso libre a todas las personas, ¿verdad? Con pedirle permiso ya podés acceder a disfrutar de este lugar hermoso y que es parte de la naturaleza, pero es importante destacar que es un lugar privado y si el dueño dice lastimosamente no pueden ingresar, no se ingresa. ¿Podemos mencionarle a los dueños y agradecerles? Sí, los dueños son de apellido Ábalos. El señor Cayetano es el que está cuidando ahora mismo, pero la propiedad está en nombre de su hijo. Pero así como está diciendo, ellos tampoco se niegan a que la gente conozca y así en épocas de verano cuando hay mucha gente sí te cobran un poquito, te cobran qué sé yo, 20.000 por grupo o 5.000 por persona, que en realidad no es nada, que ayuda a contribuir a que se cuida y que se limpie también el lugar, porque cuando ya se conoce y se llega mucha gente ya empieza a ver, qué sé yo, latitas de cerveza, en hules, qué sé yo, basuras que se dejan, entonces ellos cobran para poder después usar eso para mantener siempre limpio y presentable el lugar. Cobrar para mí no está mal, lo que está mal es que sigamos ensuciando lugares Lastimosamente. tan lindos como este, ¿verdad? Pero yo creo que las personas a poco están entendiendo que un lugar natural como este, dentro de una propiedad privada, que el acceso es gratuito prácticamente todo el año y en algunos momentos cuando ya viene mucha gente se cobra algo. No está mal cobrar y no está mal aprender. La cosa es aprender, si bien ensucian, la idea es no vuelvan a ensuciar, ¿verdad? Bueno, seguimos recorriendo. Este es el primer chorro. ¿Cuántos más o menos hay en este terreno? Hay como 3 chorros. Y ahora nos vamos al principal. Al principal. Al principal, vamos. Que en una mañana gris querrá verte sonreír. Bueno, este es el salto principal de esta zona de Valenzuela. Sin miedo, cangrejo sin mar. Estamos hablando con Matías y nos está comentando creencias de los valenzolanos y creencias que ocurren en la Semana Santa. Queremos que le cuentes también a las personas que están viendo el programa. Acá en esta ciudad, en Semana Santa, especialmente el Viernes Santo, hay una creencia que dice que el agua natural, el agua de los arroyos, antes de que salga el sol está bendita. O sea que el agua en Viernes Santo, durante la madrugada, antes de que salga el sol, está bendecida, porque se cree que una vez salida el sol, el diablo toma posesión de la tierra, ¿verdad? O sea, eso es algo que la gente acá cree y hasta ahora sigue creyendo, porque cada Viernes Santo, antes de que salga el sol, los lugareños se acercan a los arroyos para poder purificarse. Algunos se tiran en chapuzón, otros solamente se lavan la cara o los brazos o los pies, pero lo que sí, la gente se acerca a los arroyos más cercanos para poder mojarse en el agua bendita, ¿verdad? Eso es algo que hasta ahora se sigue haciendo siempre el Viernes Santo. Me siento vivo, me siento vivo, me siento vivo. Ser quien sos. Algo que nos gusta mucho, Matías, de este recorrido, de este viaje que empezó hace un tiempo, es que llegamos a las ciudades y no solamente las personas que conocen toda la historia de la ciudad nos reciben, sino que los jóvenes también muy entusiastas, así como vos, nos recibe y nos informa más de su ciudad, y eso es muy valorable y nosotros estamos contentos de poder contar con tu presencia, que nos hagas de guía el día de hoy acá en tu ciudad que es Valenzuela.
¿Y qué le decía a los jóvenes? Muchos se están moviendo y hay muchos jóvenes que de repente están un poco más caigüe, como diría, ¿verdad? La palabra. Entonces, ¿cuál es tu mensaje para todos esos jóvenes? Yo pienso principalmente que esto es algo por el cual nosotros los jóvenes deberíamos estar muy orgullosos. Esto que nosotros tenemos acá en Valenzuela, ya sea los arroyos, las serranías, todos los recursos naturales que nosotros tenemos es algo muy de Valenzuela, es algo muy nuestro. Y pienso que eso nos hace sentir demasiado orgullosos y queremos mostrar a toda la gente, porque capaz esto es único en Paraguay, esto es único en el mundo y nosotros más que nada debemos ser los propulsores y los impulsores de todo lo que está pasando en nuestra ciudad, y también con el turismo pasa igual, ¿verdad? Nosotros queremos hacer notar lo bello que puede ser nuestra ciudad, lo bello que puede ser nuestro país, y es algo que por lo cual vale la pena luchar, vamos a decirle. Porque como ya dije, pienso que esto es algo demasiado lindo, es algo muy único, y a todos esos jóvenes que capaz no les interesan mucho todas esas cosas, pienso que es algo que vale la pena luchar por rescatar o por hacer notar o por conservar la limpieza y la belleza de todos estos lugares. Más que nada porque es algo tan paraguayo, vamos a decirle, algo que capaz en otros países no se tiene, y es algo tan maravilloso porque nuestro país es un lugar demasiado maravilloso, es un lugar donde hay demasiadas cosas, demasiados recursos naturales, es algo único realmente. Y nosotros los jóvenes que tenemos tanta energía para luchar muchas veces por tantas cosas, y por qué no luchar también por lo natural, que es lo que nos identifica como paraguayos, que es lo que nos identifica como venezolanos en mi caso, por ejemplo. Porque lo primero que me dicen cuando yo digo que soy de Valenzuela, me dicen: hija Emil, qué linda es Valenzuela. Yo ya estuve en Valenzuela y qué linda es Valenzuela. Qué lindos son los arroyos, qué lindos son los balnearios, el agua es tan linda. A mí me hace sentir muy bien eso, porque sé que yo también estoy participando de alguna u otra manera para poder mantener vivo esto que reúne a muchos venezolanos y a mucha gente, que sería como los arroyos, los recursos naturales. También lo que siento no es pecado querer disfrutar. Así estamos llegando al final de otra edición de Embaé Chapa, otro lugar histórico, Valenzuela, una ciudad que también nos recibe con mucha alegría, jóvenes patrióticos, una ciudad muy limpia, una ciudad de saltos, una ciudad de historia, de un retablo histórico de más de 300 años, y tanto que seguimos mostrándote, y nosotros más que sorprendidos de cada capítulo. Gracias por tus comentarios, por tus mensajes, hashtag #BaeChapaPY, para que puedas ubicar eso en algún video, en alguna fotografía, y nosotros poder ver ese lugar que querés mostrarnos. Muchas gracias por acompañarnos cada domingo a las 10 de la mañana por Telefuturo. Nos vemos. Gracias, Valenzuela. Chao. No hace falta pintarnos las caras, no hace falta negar lo que amas.